doctor José Sarucán es doctor en Ciencias por la Universidad de Gales, en la Gran Bretaña, y actualmente considerado como uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico a nivel mundial. Ha sido director del Instituto de Biología, director del Instituto de Ecología, coordinador de la investigación científica y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su fundación, ha sido el coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, asesor y presidente de numerosos organismos nacionales e internacionales. Ha recibido diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional y fue miembro del grupo coordinador del Millennium Ecosystem Assessment. Es autor de diversos libros y numerosos artículos científicos sobre los temas en los que trabaja. Doctor José Sarucán. En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez y el doctor Germán González entrevistarán al doctor José Sarucán sobre el tema El potencial del capital natural para el desarrollo de México. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le damos la más cordial bienvenida al doctor José Sarucán Kermes a esta conversación sobre el potencial del capital natural en el desarrollo de México. También queremos agradecer la participación del doctor Germán González Dávila. Doctor Sarucán, ¿qué es el capital natural y cuál es su importancia para México y el mundo? Bueno, este término de capital natural es relativamente nuevo y surge mucho de la intersección entre ecología y economía. Todo este nuevo grupo de economistas que han finalmente comprendido que la matriz ambiental es absolutamente indispensable para el desarrollo, gente como Partha Dasgupta, por ejemplo, con la noción de tratar de transmitirle a otros economistas que siguen todavía, digamos, lo que podríamos llamar la escuela tradicional de economía, pensando que los únicos capitales importantes son los clásicos, el capital financiero, el capital de infraestructura de un país, el capital humano, o cognitivo de un área y punto, ¿no? Por un lado ha sido eso, por otro lado ha sido el que se está empezando a ver que la pérdida de esto que entendemos por capital natural, que son, yo lo llamaría los recursos naturales renovables, ¿no? En sentido amplio. La pérdida de estos está significando en costos muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, inundaciones fenomenales en lugares donde antes los bosques y las selvas podían capturar el agua torrencial de los ciclones o monzones o lo que sea. El hecho de que esto significa pérdidas de vida, pérdidas de infraestructura física, carreteras, puentes, casas, etcétera, y que esas cosas tienen un valor y que consecuentemente el factor que ayudaba a que esos daños no se dieran en la medida que está ocurriendo, es uno de los elementos que llevó a tratar de transmitir esta idea de que ese recurso tenía un valor y que es un capital natural. Si quieren podemos platicar un poquito más de cómo se ha desarrollado esta idea y el uso o las aplicaciones que está teniendo el concepto en algunos de los países, ¿no? Claro. Ahora, esta falta de entendimiento de lo que es el capital natural conlleva a las sociedades a no darle un valor, el valor que tiene, ¿no? Y eso lo hace sujeto de diferentes presiones. Así es. ¿Cuáles podría usted decir que son estas grandes presiones y cuáles son las principales amenazas que enfrenta el capital natural? Bueno, no le hemos sabido dar valor a esto y mientras no se lo demos vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, hablamos de la riqueza de la diversidad biológica del país y es un término adecuado. Y decimos que esa riqueza es propiedad de la porción más marginada de este país. Las comunidades rurales indígenas poseen entre 70 y 80% de los bosques y selvas de México, donde está el 80% de la diversidad biológica de México, ¿no?
Ah, sí, entonces deben ser muy ricos. Pues no, no son muy ricos, son los tíos más amolados, es el 20% más pobre del país. Entonces, ese término de riqueza, en un sentido, no está traducido a otra concepción de riqueza, que es la que me permite tener bienes, mejorar mi estado de vida, tener un bienestar humano propio mucho mejor, porque la sociedad no le da valor a estas cosas, ¿no? Estamos empezando a que esto sí tiene un valor cuando nos damos cuenta que la preservación de los bosques, por ejemplo, en las partes altas de las montañas, juegan una función central en la captación de la precipitación pluvial para que esto se vaya a los mantos freáticos, se vaya a los manantiales, tengamos ríos y lagos de donde podemos tener agua. Y quitarnos la idea de que el agua se da en las presas. No, el agua no se da en las presas como la leche no se da en las cosas de cartón, ¿no? Es el equivalente. El agua se captura y se purifica y se conduce en ciclos lentos que van permitiendo el flujo del agua, porque hay ecosistemas en buen estado de salud. Entonces, esto ya hay, los bonos de carbono es otra forma de valorar estos servicios que los ecosistemas nos ofrecen, pero es algo que es muy reciente todavía. Estamos aprendiendo a que estos elementos que hemos tenido siempre, con los que hemos vivido siempre, a la hora que los empezamos a perder, entendemos que tienen un valor que antes no les habíamos adjudicado a estos bienes porque estaban ahí siempre, ¿no? Yo creo que esto es algo que tendríamos que incorporar mucho más en nuestras nociones de cómo medir la riqueza de un país, cómo medir si se está enriqueciendo o se está empobreciendo, que es parte de lo que ya está ocurriendo en varios países, en términos de usar las nociones de capital natural como parte de las cuentas nacionales de un país. Ahora, ¿qué afecta esto principalmente? Yo creo que sin duda alguna el elemento más impactante sobre ese capital natural es la actividad humana, particularmente expresada en deforestación. Es decir, el cambio del uso del suelo, la modificación de ecosistemas naturales agropecuarios fundamentalmente, o de cierto tipo de desarrollo, en caso de un ecosistema muy específico como son los manglares, su transformación a acuicultura por un lado o a desarrollos turísticos por otro lado, ¿no? Este es el factor, el motor más importante de afectación a ese capital natural. Hay otros más, la contaminación, la eutrofización de los lagos, de los mares, es otro ejemplo más. El cambio climático lo va a hacer, ya está ocurriendo, y yo nada más en este caso debería comentar que sí hay que preocuparnos por los efectos del cambio climático sobre ese capital natural o sobre la diversidad biológica, pero primero preocupémonos porque el factor más importante, que es la deforestación, no siga, porque ese es el que está realmente acabando con ese capital natural. ¿Cómo diría usted que se distribuyen las principales responsabilidades, tanto en el mundo como en México, en esta degradación del capital natural y en su posible preservación, restauración? Yo soy de la opinión que los gobiernos nacionales, y desde luego estoy pensando en México, pero no tiene por qué no ser igual en otros países, tienen la responsabilidad del cuidado de ese capital natural, igual que los gobiernos de las naciones tienen responsabilidad en el cuidado de la salud pública de los ciudadanos de ese país, y de la misma forma como tienen responsabilidad en la educación pública, otra vez, de esos ciudadanos. Este es otro elemento, y nuevamente no lo hemos incorporado, pero creo que la rectoría del Estado sobre el cuidado de ese capital natural es
en mi opinión, inescapable. Nadie más lo va a hacer. Esto no es algo que la iniciativa privada puede hacer, ni cercanamente, en ningún lugar. Y que también, desde luego, incorpora la responsabilidad social, es decir, lo que los que vivimos en el país tenemos de responsabilidad en ese sentido. Y creo que una de las expresiones del papel que los ciudadanos de un país o los ciudadanos del planeta jugamos en ese sentido es a través del grado de consumo que tenemos de bienes y de recursos y de energía también, pero dejemos a la energía un ratito a un lado, sino de los alimentos, de la forma que los pedimos, de nuestra conocimiento o ignorancia del impacto que tiene la producción de X o Y producto que estamos demandando en el mercado, porque nos interesa tenerlo para comer o para alimentarnos o para cosas de este tipo, ¿no? El educarnos en el proceso de formación de esos bienes o de producción de esos bienes, yo creo que es una responsabilidad social que tiene que estar complementada por un proceso de educación en un país, claro, que informe a la sociedad de por qué es costoso comer, perdón, voy a decir esto en Monterrey, pero por qué es costoso comer tanta carne, en lugar de balancear esto con otros alimentos que no tienen el impacto ambiental que la producción de carne tiene, particularmente la carne bovina, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos elementos: la responsabilidad de regencia de los gobiernos federales, estatales y municipales también. Aquí siempre le echamos la culpa de las cosas que no van bien y que no resultan y de todo esto a un gobierno federal, cuando en realidad muchos de estos problemas están ocurriendo en los lugares, en los municipios, y ahí hay una ignorancia absoluta de lo que se podría hacer. Yo creo que, entre muchas otras cosas, para cambiar este país tendremos que estar cambiando las leyes que los dejan solamente 3 años y se tienen que ir. Deberíamos poder, por no estoy hablando de otro tema, pero tiene mucho que ver con esto. Claro. Y debería haber manera de reelegir a aquellos que hacen las cosas bien y son honestos y son realmente trabajadores por el beneficio de su sociedad. Y a esos es a los que había que empezar a educar, porque muchos de los problemas que afectan a ese capital natural o que afectan a las emisiones de gases de invernadero se dan ahí, y ese es el contacto más cercano entre ciudadanos y autoridades, y deberíamos tener esas autoridades lo mejor informadas y lo más capacitadas para poder tomar acciones al nivel local que ayudasen a resolver estas cosas. Y desde luego pues la actitud de la gente y el hecho de que podamos informarles adecuadamente, cosa que no ocurre. La mayor parte de la gente está en gran ignorancia de lo que está pasando en México, en el planeta, con la forma en la que hemos desarrollado los estándares de vida, muy disímbolos ciertamente, pero que tenemos en el planeta, ¿no? Situándonos en la realidad nacional y, digamos, un poco jugando con este término de capital natural, el balance del capital natural en México, ¿cuál es? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Y además otra cosa, ¿qué hacer para hacer crecer este capital natural, si es que esto es posible? Bueno, como consecuencia de la forma como se desarrolló el país y particularmente como se desarrolló en los últimos, yo diría, 60 años, ¿no? La segunda mitad del siglo pasado, particularmente hasta ahora, pues lo que hemos hecho ha sido una
destrucción enorme de ese capital natural, que no ha resultado en un beneficio en los niveles de bienestar social de la gente. Al contrario, tenemos gente realmente empobrecida, marginada, con limitaciones muy serias, y uno lo puede expresar en términos de qué nos queda de ese capital natural. Por ejemplo, de las selvas tropicales húmedas, pues probablemente menos del 14%, en lugares como el estado de Veracruz probablemente mucho menos del 6 o 7% de las selvas que había. Y si uno dijera, bueno, sí, eso ha ocurrido, pero la gente que vive en esos lugares vive mejor, ya tienen niveles de vida dignos, sus condiciones de bienestar, salud, educación han mejorado sensiblemente. Diría uno, bueno, pues sí, ha sido un trueque costoso, pero con beneficios mucho mayores que lo que parecería el costo, la pérdida de ese capital natural, pero ciertamente no es el caso, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido un despilfarro brutal de ese capital natural sin el consecuente beneficio para la gente que vive en el país en general, ¿no? Particularmente quienes viven directamente de ese capital natural, en ese capital natural, los que viven en las zonas rurales, que es como el 18 o 20% de la población mexicana, ¿no?, que está metida ahí. Y pues hemos tenido severos problemas ahí. Ahora, eso no quiere decir que pues ya no hay nada que hacer, al contrario, tenemos mucho que proteger todavía, tenemos mucho que conservar, y más que conservar, conservarlo usándolo. Yo creo que sí hay instancias en las cuales la conservación tiene que estar prácticamente limitada al no uso para nada, sí, total, pero también soy un firme creyente que la mejor manera de conservar es usar sustentablemente esos recursos y hacerlo de tal manera que esto tenga un beneficio para los dueños de este capital natural. 80%, 70 y tantos por ciento de los bosques y selvas del país son propiedad de comunidades rurales, de comunidades indígenas, etcétera. Y esta gente tiene que beneficiarse de la conservación de ese capital natural. No, ni les podemos exigir que actúen como franciscanos descalzos y miembros de una ONG de conservación y a ver de qué viven, porque ese es su dinero en el banco. Ellos no tienen dinero en el Banco Nacional de México, no tienen departamentos que renten de los cuales tienen ingresos, no tienen una fábrica que está produciendo, tienen un pedazo de bosque, X miles de hectáreas o lo que sea que tiene un ejido. De ese capital tienen que vivir, y es a eso a lo que le tenemos que dar valor por muchas formas, desde el pago por servicios ambientales, que es una de las maneras que ahora se ha encontrado, yo creo que adecuada, para ayudar a que no haya la transformación ni la deforestación o el cambio de uso de suelo en esas zonas, hasta el desarrollo de empresas que utilicen esos recursos de manera activa, de manera productiva, y que tengan los ingresos necesarios para vivir muy bien, además, pero conservando ese capital natural. Yo creo que tenemos que movernos para allá. Yo creo que esto es estoy convencido que o hacemos esto o vamos a tener una situación, por un lado, de creciente pérdida del capital natural y de creciente marginación y estancamiento de la gente que está en las peores condiciones económicas del país, ¿no? Porque, doctor, cuando usted decía, digamos, sobre todo en la segunda parte del siglo pasado, cómo avanzó la destrucción de capital natural en México, que incluso llegamos a tener una Comisión Nacional de Deforestación, de desmontes, que pagábamos con los impuestos. Ni siquiera era el eufemismo de deforestación, era Comisión Nacional de Desmontes. Funcionó 6 años
y fue un mecanismo en el que se daba dinero para tirar selva o para tirar bosque. ¿Y de qué tamaño fue, digamos, en términos de territorio nacional, que somos casi 200 millones de hectáreas? ¿De qué tamaño fue esa destrucción? Germán, no tengo las cifras ahora en la cabeza, pero teníamos en esas épocas tasas de deforestación que rondaban entre los 700 y 900 mil hectáreas anuales. Es una cantidad brutal. Ahora la situación es muy distinta, lo cual creo que es afortunado. Estamos más en la región de las 200 a 300 mil hectáreas. No lo sabemos con precisión porque el país está en el proceso de desarrollar metodologías que le permitan estimar esto en tiempo real, de veras, confiablemente. Yo creo que en muy poco tiempo más vamos a poder estar en esas condiciones, porque por un lado tenemos por primera vez un inventario nacional forestal permanente que está yendo a los mismos sitios y que consecuentemente va a permitir comparabilidad entre una época y otra, cosa que no se podía hacer antes. Conavio está desarrollando metodologías de monitoreo de los sistemas naturales, de los ecosistemas del país, y yo creo que entre los dos esfuerzos vamos a poder tener ya rápido una capacidad de medir esto con precisión. Se ha disminuido, pero queremos saber no solamente eso, sino también ver el efecto positivo de programas de reforestación, de cuidado, de restauración, que no vamos a poder estimarlos y evaluarlos en su efectividad si no tenemos estas herramientas realmente precisas, ¿no? Para hacer. Y regresando un poco a lo que usted decía en cuanto a distribución de responsabilidades, la parte, bueno, de Rectoría del Estado y la parte social, ¿qué podrían hacer las universidades? Digo, están haciendo mucho, pero me parece que en términos de diseño curricular todavía queda mucho por hacer en las universidades. No sé usted qué opine. Bueno, una de las cosas que deberían ocurrir es que debería haber los medios de propiciar el tipo de formación y de investigación que no se da en las universidades en general, que se requiere para encarar estos problemas nuevos. No es que sean nuevos, son de la semana pasada. Son nuevos porque ahora los estamos entendiendo. Han estado ocurriendo desde hace muchos años, desde décadas o incluso siglos. Pero ahora es que nos hemos dado cuenta de ellos, que son problemas que o se atacan y se estudian interdisciplinariamente o no hay manera de hacerlo. Esta idea de que las profesiones como túneles son las adecuadas para encarar estos problemas no existe. Necesitamos preparar alumnos interdisciplinariamente y hacer investigación sólida, buena, de buena calidad, también interdisciplinariamente. Y esto no es lo que usualmente se da en las universidades. El que pongan a un economista, a un sociólogo y a un agrónomo o un ecólogo juntos no es hacer interdisciplina. Necesitamos es otra mentalidad de cómo trabajar desde diferentes ángulos un mismo problema y en eso entrenar a los alumnos para que estos ya salgan con una preparación con la que nunca salimos nosotros antes, ¿no? Es prácticamente parir un nuevo tipo de estudiante que no lo estamos haciendo en este momento porque no hay los medios adecuados para eso. Puedo dar muchos ejemplos, a lo mejor no es el momento de hacerlo, pero esta es una responsabilidad seria, importante de las universidades, de los organismos que estimulan la evaluación de la investigación, que tienen que concebir que pues nada más la única manera de hacer investigación es la que hacen los físicos que trabajan en física nuclear o física teórica. Pues es muy bueno para la física teórica, pero no para este tipo de problemas, ¿no? Estos problemas, aparte de la enorme complejidad de los componentes biológicos, geológicos, físicos, químicos,
que están comprendidos en el manejo de ecosistemas, por ejemplo, tienen el otro ingrediente igualmente complicado y también poco conocido, que es el ingrediente social. Es esta mezcla y caray, no hay manera de entrarle a esto integradamente, si no es para empezar con gente que tiene mucha motivación para trabajar y entender sus problemas, y luego en la formación de los chicos o las chicas de los estudiantes en ese ejercicio, ¿no? Los estudiantes no se van a formar interdisciplinariamente si van a tomar Economía 103 a la Escuela de Economía y están estudiando Ecología, por decir algo, y luego van a estudiar Sociología 220 en la Facultad de Sociología y cosas de este tipo. Tiene que ser un esfuerzo realmente integrado para empezar a producir las primeras generaciones de profesionistas entrenados de veras de esa manera, ¿no? Es un proceso lento, pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no va a ocurrir nunca, ¿no? Acompáñenos el siguiente programa, donde se entrevistará al doctor José Sarucán sobre el tema, el potencial del capital natural para el desarrollo de México.